Bendiciones, queridos hermanos, mi nombre es Víctor García, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy vamos a comenzar un estudio bastante interesante. ¿Por qué el Señor puso esto en nuestro corazón? Porque nos hemos dado cuenta que a lo largo de este tiempo, de este caminar y el tiempo que llevamos ahorita en la casa de Dios, levantando la obra de Dios, nos hemos dado cuenta que muchos han menguado, muchos no han querido seguir caminando en las cosas de Dios, muchos se han alejado de las cosas de Dios. Es interesante porque el Señor lo dijo muy claro, que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Entonces Dios puso en mi corazón esto y el tema es: toma tu cruz cada día y síguelo. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el tema principal del día de hoy. Yo hace unas semanas estudiando esto con mi maestro, con mi pastor, me pude dar cuenta que incluso a veces nosotros dentro de la casa de Dios estamos lejos de seguir la cruz de Cristo. Él pagó un precio por nosotros, Él pagó un sacrificio por nosotros, Él dio su vida por nosotros, pero muchas veces nosotros no hemos entendido lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos a estudiar Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Es una parábola muy interesante, ¿sí? Así que la voy a leer. Lucas capítulo 14, es una parábola interesante. Lucas 14, vamos a leer del 15 al 24. Y dice la palabra del Señor: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decirles a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: ¿acaso acabo de casarme y por tanto no puedo ir? Vuelto el siervo hizo saber estas palabras a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que convidados gustarán mi cena. Entonces Jesús ilustra una parábola que nos deja ver mucho. ¿Por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué les enseñaba esto el Señor? Si nos damos versículos más atrás o en otros evangelios, nos damos cuenta que mucha de la gente o de las multitudes que iban con Jesús iban porque les daba de comer. Para ellos era lo interesante. No solamente querían escuchar las enseñanzas del maestro, lo que el maestro hacía, ver los milagros que el maestro hacía, sino muchos iban porque Jesús suplía su necesidad física, porque les daba de comer, porque les daba el sustento, porque veía que Dios hacía milagros de provisión. ¿Y cuántas veces Dios ha hecho milagros de provisión en nuestras vidas? Y muchas veces nos han hecho saber que el evangelio se trata solamente de que vivas en milagros, que Dios te haga milagros, señales y maravillas. Pero ¿cuántos están dispuestos a seguirlo hasta la cruz? Como su último discípulo que estuvo ahí. Todos los discípulos, al momento en el que el Señor fue capturado y fue crucificado, solamente uno pudo mantenerse delante de él. Uno. De todos los discípulos y los discípulos de los discípulos, solamente uno permaneció delante de él. Ese es un amor incondicional. Todas estas palabras fueron para esa generación. Podían conocer mucho de la Torá, podían enseñar mucho de la Torá, pero no tenían nada de compromiso con Dios. Pero esto también se aplica a nuestra generación, a estos tiempos. Muchos quieren conocer a Dios, o muchos pretenden conocer a Dios, pero muchas veces no han querido aceptar el compromiso que es seguir a Dios. Y hoy vamos a ver varios aspectos de lo que un discípulo de Jesús tiene que hacer. Lo interesante es que el término os digo cambió de singular a plural, convirtiendo la parábola en una advertencia para sus interlocutores. ¿A qué voy con esto? Que cuando Jesús dijo en el último versículo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, es una señal de advertencia. para esa generación y para esta generación.
Nos deja saber que a Dios no se le sirve por emoción, beneficios, porque a veces, se lo he dicho a mucha gente, no te ates a los dichos de tu boca. ¿Por qué? Porque queremos servir a Dios por emoción, hacemos las cosas por emoción, hablamos por emoción, nos comprometemos con Dios por emoción. Y muchas veces por eso le fallamos a Dios. El Señor les dice más bien a sus discípulos, en cierto tiempo ustedes se van a escandalizar de mí, pero no tengan miedo. Y Pedro sale primero y le dice, Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Yo voy contigo hasta la cruz. Jesús a lo mejor no pretendía decirle que lo iba a negar, mas sin en cambio por la arrogancia de Pedro, el Señor le dice, Pedro, tú vas a ser el que me niegue no una, sino 3 veces. 3 veces. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro seguía hablando por emoción. Pedro muchas veces fue usado por el Espíritu Santo para declarar la grandeza del Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, en ciertas ocasiones le dijo. El Señor le dijo, Pedro, no te lo has revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Pero muchas veces Pedro fue imprudente. Buscó a Dios o sirvió a Jesús por emoción. Y eso nos recuerda lo que dice Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vamos a abrir Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Qué interesante lo que dice el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra porque lo saqué de Egipto, de casa de servidumbre, porque ya no están como esclavos. Mas sin en cambio, una vez que Dios permite que en el desierto pasen pruebas, dificultades, ellos renuncian a lo que Dios les había mostrado, a las grandes maravillas, a las grandes señales que el Padre había hecho con el pueblo de Israel. Ellos comían del maná que comen los ángeles, comida celestial. Los acompañaba una columna de fuego. Día con día, el pozo donde ellos podían tomar agua, el pozo se movía junto con ellos. A donde ellos iban, ahí iba el pozo. Grandes maravillas hizo Dios con el pueblo de Israel, mas sin en cambio no quisieron entender. Mas sin en cambio, dice Isaías, este pueblo de labios me honra, porque hasta el día de hoy no han entendido lo que yo he destinado para cada uno de ustedes. Vamos a Lucas capítulo 14, ahí mismo, en Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué interesante. Son palabras de Jesús. Sí. ¿Por qué se los dijo? Vuelvo a repetírtelo. Habría multitud que solamente venía a ver a Jesús para que les diera de comer. Ellos ignoraban, aunque vieran los milagros de provisión, aunque vieran cómo se multiplicó el pan, cómo se multiplicaron los peces. Ya había hecho señales el Señor. Ya en una ocasión había hecho un milagro de alimentar 4,000 personas, y después hizo otro milagro con 5,000 personas. Jesús ya tenía esa fama de que podía sustentarlos en cualquier momento. Pero Jesús les dice en esta ocasión: si alguno viene a mí y aborrece a su padre y a madre, mujeres e hijos, hermanas y hermanos, y aún su propia vida, dice el Señor, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿Dios nos manda que aborrezcamos a la gente? Claro que no, porque se contradeciría lo que dice la palabra de Dios, que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dios nos manda en sus mandamientos que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, lo que tenemos que entender es que la palabra aborrecer no quiere decir que tú deseches, que tú no ames a tu familia, sino más bien la palabra aborrecer es que ames menos a tus seres amados.
Si tú amas más a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a tus hermanas, más que a Dios, no puedes ser discípulo del Señor. ¿Cómo es que Él, dándolo todo por ti, dando la vida, el sacrificio perfecto, dándote salvación, redención, cómo es que tú no puedas darle un poco de tiempo a Dios? Muchas veces nuestro tiempo lo limitamos para Él. Seguir a Jesús como sus discípulos requiere amarlo más a Él que a mí mismo, que a mi propia familia, trabajo o cualquier otra cosa. Eso es lo que requiere ser un discípulo de Jesús. En este lugar no queremos congregantes. En este lugar hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer: discípulos. Discípulos. El pastor en muchas ocasiones nos ha dicho: yo no quiero que estés aquí, yo no quiero tenerte aquí hasta que te cambien los pañales otra vez. No, yo no te quiero aquí, yo quiero que vayas y trabajes para el Señor. Porque esa es nuestra comisión: ser discípulos. No ser congregantes, no ser simplemente visitas, sino ser discípulos del Señor. Amén. Cuando tú vives en Él, no hay nada que te pueda separar de Él. Nada. Cuando tú vives en el Señor, no hay nada que te pueda separar. Porque tu vida está dedicada a Él. Tu vida está dedicada a Él. Romanos capítulo 8, versículo 35. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante. Dice el apóstol Pablo, empieza con una pregunta diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada. ¿Las tribulaciones? No, van a intentar separarnos, claro que sí. ¿Las desilusiones? ¿El dolor, la tristeza, la pérdida de alguien va a tratar de separarnos del amor de Dios? Mas sin en cambio Dios siempre va a estar ahí. Porque Jesús dijo algo muy importante en Juan, que donde está mi discípulo, allí estoy yo. Qué interesante. Donde está mi discípulo, dice, ahí yo estoy. Pero para ser discípulos de Él, tenemos que seguirle, tenemos que servirle. Nada nos va a separar de Él. Amén. Lucas 14:27, el siguiente versículo. Jesús continúa diciendo: y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es interesante que en otras partes de la Escritura nos enfatiza un punto en específico, como por ejemplo Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Fíjate lo interesante en este versículo. Dice: niéguese a sí mismo. Muera sus propias pasiones, sus propias decisiones. Tomar la cruz de Jesús es negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Seguir a Jesús como sus discípulos también requiere negarnos a nosotros mismos, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, incluso a nuestra forma de vivir. Porque muchas veces estamos acostumbrados a la manera de vivir, y cuando Dios toca ese punto, nos duele. Porque tú estabas cómodamente viviendo, no te faltaba nada, no tenías nada, no tenías por qué preocuparte porque había alguien quien te proveía. Pero cuando Dios corta eso, muchas veces nosotros dejamos de depender de Dios. Pero una vez que Dios recorta eso, nos damos cuenta que no dependíamos de Dios. Dependíamos de lo que ganábamos. Dependíamos de lo que obteníamos. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, es que yo pienso así y así deben de ser las cosas, ¿cuándo vamos a aprender a ser los discípulos del Señor? ¿Cuándo vamos a ser unos buenos discípulos de Él? Muchos no nos queremos negar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque decimos: ¿por qué voy a cambiar? Pues si dice que Dios me ama así, pues que me ama así como soy. Sino porque pues somos parte de Él. Somos su esencia.
Pero Dios no ama la mentira, porque dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces, si el pecado mora en nosotros, ¿cómo es que Dios nos puede amar a nosotros? Si Jesús dice en la palabra de Dios que se despojó a sí mismo, el pastor Yohanan dice, Dios se minimizó, se hizo pequeño, se comparó a lo que nosotros somos. ¿Sí? Se atrevió a ir a una cruz para darnos vida a nosotros. Se despojó de su reino, no teniendo la necesidad, siendo Dios. Mas sin en cambio, muchas veces nosotros nos queremos despojar de lo que nosotros somos. No queremos dejar nuestro carácter, no queremos dejar nuestras actitudes, no queremos dejar de amar ciertas cosas que sabemos que no nos convienen, que no nos hacen bien. Seguir a Jesús también requiere, y se trata de sacrificar muchas veces nuestros sueños. Hay un pastor, no me acuerdo su nombre, Abraham. Él comenta que estudió todo, se recibió como abogado, algo así, leyes, estudió algo así. Y Dios le dijo que renunciara a todo. Ya estaba listo para trabajar, ya tenía su carrera, ya podía ejercerla. Mas en cambio Dios le dijo, Abraham, yo quiero que tú me sirvas. Pero Señor, entonces todo lo que hice, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el estudio que realicé, ¿qué pasó? Es que muchas veces Dios cambia tus sueños, tus metas, y Dios te prueba si estás dispuesto a seguirlo. Él comenta cómo es que se esforzaba. Dice, yo llegaba de ministrar a 7, 8, 9, 10 de la noche y llegaba a estudiar a las 5, 4 de la mañana, vuélvete a parar y vámonos a la facultad, vamos a estudiar y al siguiente día vamos a ministrar. Y su padre le dijo, Abraham, está bien, puedes ir a ministrar donde tú quieras, pero no me descuides la carrera. Y Dios lo usa de una manera sorprendente, hay grandes testimonios a través de su vida. Pero él decidió dejar sus sueños, sus metas. Muchas veces nosotros no los queremos dejar. Mi sueño es tener una gran casa, vivir bien, estar bien, tener un buen carro. Esos son tus sueños. ¿Crees que Dios no te lo puede dar sirviéndole? Claro que Dios te lo va a dar. Mi sueño es a lo mejor ministrar en un gran lugar, servir, predicar, ser un buen hombre de Dios. ¿Dios lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero yo determino si realmente lo quiero o no. Tenemos que sacrificar muchas veces nuestros sueños. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que es necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto los cimientos y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Versículo 32 dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Seguir a Jesús también requiere considerar el costo de seguirlo. No solamente necesitamos los cimientos. Los cimientos son muy importantes para nuestras vidas. Sí. Pero si nosotros no nos sentamos a edificar, a ver cómo vamos a edificar, a ver cómo vamos a construir nuestra vida en Dios, dice, no sea que los demás lo vean y se empiecen a burlar de él. Muchas veces la gente quiere ver resultados, si estás dando resultados, pero ellos quieren verlo a su tiempo. Y como ahorita no ven los resultados, ¿qué crees que piensan? No era tu tiempo, no es de Dios. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué sigues gastando tu tiempo, tu dinero? ¿Por qué sigues estando ahí? Y sin en cambio sabemos que los recursos vienen de Él. Y que la palabra de Dios dice que Él va a añadir a aquellos que deben de ser salvos. No soy yo,
No son ustedes, es Dios. Amén. Debemos de considerar el costo de seguirlo. Y uno del costo para seguir al Señor es dejar nuestro pecado, dejar nuestra vieja naturaleza, nuestra vieja manera de vivir, aprender a estar en el desierto. Tenemos que aprender a estar en el desierto. ¿Duele? Claro que duele. Yo me acuerdo que un hermano decía, cada que le iba mal, estoy en el desierto, y Dios me está pasando por desiertos y desiertos. Y decía, pues, ¿qué? ¿Quiere estar como el pueblo de Israel 40 años en el desierto? Cuando pudo haber llegado en 6 días. Es verdad que Dios nos pasa y nos pone en desiertos, es verdad. Pero a veces por nuestra rebeldía es que Dios nos mantiene en el desierto. Porque le pides a Dios que te supla, Dios te suple, ¿y qué haces? Te olvidas de Él. Lo desechas, aborreces lo que Dios te da. Yo no puedo entender, y no sé, a lo mejor yo hubiera sido uno de los arrogantes en el pueblo de Israel diciendo, Señor, estaba mejor en Egipto. Yo no sé cuál era su pensar de ellos. Pero si Dios los sustentó con comida del cielo, con grandes bendiciones, grandes milagros vieron ellos, y más sin en cambio no quisieron entrar a esa tierra prometida. ¿Cómo es que el día de hoy podemos vernos en la misma situación? Porque una vez que nos acercamos a Dios, Dios nos bendice. Dios siempre nos va a bendecir. ¿Va a permitir que estemos en el desierto? Sí, va a permitir que estemos en el desierto. Porque es necesario. Es necesario que todo hombre pase por un desierto. ¿Por qué? Porque aprendes a madurar. Si el Hijo de Dios, Jesús, dice que por el Espíritu Santo fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Para probarlo. ¿Tú quién te crees para decir, yo no tengo que pasar nada? O como muchas veces hemos enseñado, es que los hijos de Dios no tienen que padecer, no tienen que padecer hambre, no tienen que esto. Decreta, declara, profetiza que tú eres un hijo de Dios, una princesa, una reina. Y como reina tienes los tesoros del cielo. Cuando el Hijo de Dios estuvo en el desierto, padeció hambre, padeció sed. Y en un momento padeció la ausencia de Dios. El Hijo de Dios clama, levanta su mirada y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando todo el peso del pecado cayó sobre de él, levanta su mirada y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y había soportado su cuerpo lacerado, su corona de espinas, pisoteado, humillado, escupido. Y le dice al Señor, Padre, Abba, ¿por qué me has abandonado? ¿Dios lo abandonó? No. Dios estaba ahí. Pero el peso del pecado, de tanto pecado, no dejó que viera al Padre. Y nosotros pretendemos en no sufrir, en no padecer por Él. No queremos estar en el desierto, no queremos estar ahí. No queremos estar en el desierto y sí seguir continuando con nuestra rebeldía, con nuestro pecado, con nuestra forma de vivir. No estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Voy a leer. Reina Valera dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nueva traducción viviente dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no dejen esclavizarse por el mundo. El mundo nos va a querer tener aquí. El enemigo nos va a querer tener aquí, atados, amarrados, en nuestros deseos, en nuestras debilidades. El mundo nos va a querer tener ahí. Él sabe. El enemigo sabe, como dice por ahí, él sabe de qué pie cojeas. Y él va a querer tenerte ahí. Él sabe que si tú no tienes dinero, tú te preocupas, tú te afanas. Él sabe.
¿de qué pie cojeamos? Y eso lo utiliza para que nosotros nos sigamos a nuestro Dios. Sabemos que la salvación es gratis, ¿verdad? No nos costó nada. Pero sí tenemos que pagar un precio por seguirlo a Él. ¿Por qué lo digo? El que no tome su cruz no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a leer Lucas. Volvamos a Lucas 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. ¿Se acuerdan del joven que se acercó a Jesús en una ocasión y le dijo: Maestro, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Cumple la ley, le dijo el maestro. Cumple los mandamientos de Dios. Los he hecho desde mi juventud. Pues el maestro le dice: ok, ve y reparte todo lo que tú tienes a los pobres. Está dispuesto a quedarte sin nada y sígueme. ¿Qué hizo ese joven? Se dio la vuelta, entristecido, y se fue. Y Jesús dice algo muy interesante, que es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y hemos explicado muchas veces y lo hemos aprendido, que no es una aguja literal con la que cosas, no, sino que en Israel habían puertitas chiquitas que a lo lejos se veía como el ojo de una aguja, y con trabajo se entraba una persona, y cada vez que entrabas por ese caminito se hacía más angosto, más angosto. Imagínate, dijo Jesús: es más fácil que entre el camello por ahí que entre este rico. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué crees que lo dijo? Porque el camello puede entrar sin llevar nada, pero el rico va a querer llevarse todo, y por quererse llevar todo no va a poder entrar. Es lo mismo en el reino de los cielos. Muchas veces trabajamos, nos afanamos, queremos hacer riquezas, y cuántas veces le hemos dicho: ¿para qué si ni siquiera te lo vas a llevar? ¿Te vas a llevar el carro? ¿Te vas a llevar tus triciclos? ¿Te vas a llevar tu negocio? Nada te vas a llevar, ni los Reebok te vas a poder llevar. Eso los vas a colgar. Nada nos vamos a poder llevar delante de Dios. Y Jesús dijo algo muy interesante: aquel que no renuncia a todo lo que posee, a todo. La avaricia es algo muy doloroso. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, si no mal recuerdo, habla acerca de Eliseo. ¿Recuerdan la historia de Naamán? Naamán va a ver al profeta porque quiere ser sano de la lepra. ¿Sí? Dios lo sana, agradecido Naamán va y le deja vestidos, riquezas, cosas presentes a Eliseo. Mas Eliseo le dijo: no quiero nada, ve y llévatelo, ¿no? Pero su criado bien astuto: yo lo voy a seguir. ¿Cómo es que no quiso nada Eliseo? Y está viendo que tenemos hambre, que padecemos, de mínimo un vestidito, algo nuevo. Eso pensaba en su corazón Jesse. Y ahí va y alcanza a Naamán, y con mentiras le dice: es que han descendido unos hijos de los profetas y quieren unos vestidos, algo, ropa. Llévate lo que quieras y órale. Agarra a Jesse, agarra lo que quiera, va, lo esconde, y después se presenta ¿con quién? Con Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿por qué hiciste esto? ¿Pero qué hice, Señor? Fíjate lo interesante, y ahorita lo vamos a comparar con lo que dijo Jesús. No estaba ahí mi corazón cuando tú le pediste a Naamán que te diera esto y esto y esto, porque esto y esto y esto. ¿No estaba ahí mi corazón contigo? Y dijo: por lo tanto, la lepra que tenía Naamán va a caer contigo, y no solamente contigo, con tu descendencia. Ese fue el precio por la avaricia que tuvo Jesse. Ahora lo que yo voy es lo interesante. ¿Recuerdan lo que les dije, que en Juan dice que Jesús dijo algo muy interesante? ¿Dónde está mi discípulo? Ahí estoy yo.
No era nada nuevo de lo que Jesús decía. Cuando vives en la presencia de Dios, Dios te muestra cómo van caminando tus hijos. Dios te lo hace saber. Porque el mismo espíritu que está en Él es el mismo espíritu que está en ti. Amén. El mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el mismo espíritu que mora en ti. Amén. Y que mora en mí. Y toda esa lepra cayó, todo el pecado cayó sobre él y sobre su descendencia. El precio de tener esa avaricia. Seguir a Jesús, como sus discípulos, también requiere que estés dispuesto a dejarlo todo, a escucharlo y obedecerlo. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Deuteronomio 5:29. Nueva Traducción Viviente dice: oh, si siempre tuvieras un corazón así, si estuvieras dispuesto a temerme, a obedecerme todos mis mandamientos, entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes. Fíjate lo que dice el Señor. A mí me gustó esta versión porque dice: oh, si siempre tuvieras un corazón así. Y si tú lees versículos atrás, ellos le estaban pidiendo al Señor que les ayudara. Respóndenos, y si tú nos respondes, te vamos a obedecer, te vamos a escuchar. Le clamaron a Dios, pero Dios les dice algo muy interesante: si siempre tuvieras un corazón así, que cuando te encontraras en momentos de dificultad, de angustia, de dolor, dijeras: Señor, escúchame, aquí estoy. No quiero buscar a nadie más, no quiero pedir consejos a los que no te conocen, porque a veces hacemos eso. Escuchamos a los consejos de allá afuera más que los consejos que tiene Dios para ti. Si siempre tuvieras un corazón así, dispuesto ¿a qué? A temerme y a obedecer todo lo que yo te he ordenado hacer. Dice: entonces siempre les irá bien a ellos y a su descendencia. Todo lo bueno que tú puedes hacer en esta vida, dice el Señor, va a ser recompensado no solamente a ti, sino a tu descendencia. Pero también dice que todo lo malo que tú hagas en este lugar, en esta tierra, tendrás consecuencias tú y tu descendencia. Vamos a Deuteronomio por último, Deuteronomio 5, más adelante, 33. Mira lo que te dice el Señor en este día. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que sigan. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Estamos a punto de entrar a una nueva tierra. Estamos así de entrar. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó. Hay que mantenernos en este camino. ¿Es duro, es difícil? Claro que sí. Pero ejemplo, dijo el Señor, ejemplo los he dado. Y todo lo que yo he hecho, háganlo ustedes, porque ustedes, dice, no solamente yo estoy con ustedes. Dice, yo voy a ir al Padre. Yo tengo que regresar a mi trono, a mi potestad. Pero ¿qué creen? Les he dejado al Consolador. El mismo que me ayudó a mí. El mismo que me guió a mí. El mismo que me enseñó a mí. Está con ustedes. Pero nos dice hoy el Señor: mantengámonos en el camino, en el orden de Dios, y todo va a salir bien. No importa las dificultades, no importa lo que ahorita estés pasando, no importa si tienes necesidad, Dios es fiel. Dios es fiel. Pero no sueltes esa cruz. Síguela, síguela. Toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Mantente siempre en Él. No tenemos otro lugar, no tenemos otro mejor refugio más que Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor alce su rostro sobre de ti, que el Señor tenga misericordia de ti y que siempre te conceda la paz. Que Dios te bendiga.